Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%. 3, 2, 1, comenzamos. Qué bueno que me acompaña una vez más en un capítulo nuevo de 99%. Muchísimas gracias. Hoy vamos a platicar de un tema que ya tuvimos unos episodios hace como 8 meses, pero yo creo que vale la pena actualizarnos en la nueva información que hay. Estamos hablando de los probióticos, de los prebióticos y de los simbióticos. Y quisiera empezar por platicarles que cada vez que sale un tema nuevo en la salud o en la nutrición, se habla mucho de él, salen muchas opiniones y varias de ellas no están bien fundadas. Este no es un tema que se escapa. Y esto porque la difusión comercial casi siempre le gana a la ciencia. En este tema en particular hay muchos productos ya, cereales, barras, leches, bebidas, que dicen tener una bacteria o que dicen beneficiar a nuestra microbioma. Y aunque sí hay algunos que lo hacen, la gran mayoría no lo está haciendo bien y hasta puede ser un problema para nuestra salud. Entonces aquí vamos a hablar mucho de eso. El decir que cualquier alimento con bacteria es un probiótico es como decir que cualquier cosa con llantas es un Fórmula 1. No es así, hay que tener mucho cuidado. Entonces yo quisiera pasar de lleno a las definiciones y vamos a empezar con la definición de un probiótico. Un probiótico es un elemento vivo, un alimento vivo que va a traer un beneficio al consumidor de acuerdo a su cantidad, en cantidades perfectas y en salud específica. Y esto es lo que es un probiótico, es un organismo vivo, no es un mineral, no es una vitamina, no es un suplemento, no es un aminoácido, es algo vivo que nos va a traer un beneficio. También hay un tema de confusión porque hay gente que dice que todos los alimentos fermentados son probióticos y no es así. Hay algunos que sí tienen bacterias, pero faltan más estudios para saber en qué cantidad ese alimento fermentado lo necesitamos para que haga una colonización o que se pueda quedar en nuestro tracto digestivo haciendo un bien en la salud. Y eso es muy importante, no es tan fácil, porque recordemos que nuestra microbioma no solamente son bacterias, son virus, son hongos y son arqueas conviviendo entre sí, generando nuevos productos y teniendo impacto en la salud. No es tan sencillo. Ahora yo quisiera saber, un punto importante, y esto es súper... la mayoría de los probióticos, si no es que todos, estoy hablando en su forma comercial, vienen liofilizados. Este es un proceso que se les extrae el agua y los vuelve inertes. Y hasta cuando no lo tomamos y vuelven a entrar en contacto con algún líquido adentro, vuelven a vivir, vuelven a su estado natural. Esto es importante porque permite la convivencia de varias cepas en una sola fórmula. Si estuvieran todas vivas, es muy difícil o imposible que convivan porque son muy competitivas, se atacan entre sí y se dominan. El que estén inertes permite que no compitan y una vez que ya están en el tracto digestivo ya pueden tomar sus lugares y sus funciones sin ser afectadas. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos. El otro punto, ahora me gustaría pasar a la definición de lo que es un prebiótico. Y piensen en un prebiótico, en un compuesto que no viene de una bacteria, pero que las va a alimentar. ¿Ok? Es el alimento de las bacterias. Y en su gran mayoría, estos vienen con insumos de fibra dietética. Recordemos que la fibra no la detecta nuestro cuerpo. Cuando pasa al intestino delgado, el intestino delgado no sabe qué hacer con ella y la deja pasar. Cuando llega al intestino grueso a nuestras bacterias la toman, la ingieren y la transforman en ácidos grasos de cadena corta como el butirato, con grandes beneficios a la salud.
Esto viene así la mayoría de los prebióticos, pero hay otro tipo de prebióticos, otro tipo que viene de los fitoquímicos, de los fenoles. Y esto porque no todos, si yo tomo algunos fitoquímicos, sí se procesan en el intestino delgado, pero si la molécula es grande, no la va a detectar el intestino delgado y la va a pasar también íntegra al intestino grueso en su gran mayoría, para que también sea procesada y sea convertida en otras sustancias con buenos efectos en la salud. Es un alimento muy importante para las bacterias, pero en un proceso de conversión. Y ese es el gran beneficio que nos dan las bacterias. Recordemos que ellas están unidas por varios caminos, por varias rutas, hacia la microbioma del cerebro, hacia la microbioma de los ojos, de la boca, del estómago, etcétera, etcétera. Y esos elementos viajan para dar salud en todo el cuerpo. Finalmente quiero definir el tema de los simbióticos, y los simbióticos son aquellos que tienen tanto probióticos como prebióticos en la misma fórmula. Se utilizan mucho para aquellos casos difíciles de bacterias que es difícil que se colonicen en nuestro aparato digestivo, que no es tan fácil. Y es cuando tenemos el alimento y la bacteria que maximiza las posibilidades para que eso suceda. Ahora quiero hablar de los errores que podemos hacer al comprar estos probióticos. Y es muy común que hoy platiquemos de que un amigo se compró un probiótico y nos dice que le está haciendo grandes maravillas en la salud. Y puede ser que sí, pero yo en la mayoría de las veces yo lo dudo. ¿Y por qué? Déjenme ponerles una analogía. Imagínense que se descompone nuestro coche, se descompone el motor, no sabemos nada de ellos, vamos a una refaccionaria, el que nos lo vende tampoco sabe, le pedimos un motor y nos dice, mira, tengo esos al 70% de descuento, pero no hay cambios ni devoluciones. Yo digo, perfecto, yo lo compro. Y resulta ser que no le queda al coche. Lo mismo estamos haciendo con los probióticos. ¿Cómo sabemos que este probiótico, esta bacteria, esta cepa en particular es la que necesitamos si no sabemos qué tenemos adentro? Es increíble. Y aunque la mayoría de los probióticos se centra en las cepas más comunes, como los bifidobacterias, los lactobacillus y la agenera, realmente no sabemos si lo necesitamos. Y más cuando es una cepa muy particular, muy específica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es lo que tenemos adentro. Tenemos que hacernos un examen para ver si eso es lo que necesitamos. Si no queremos hacernos este examen por el momento, solamente con comer fibra de una buena forma, almidón resistente, etcétera, etcétera, podemos estar ayudando a nuestra microbioma de una forma importante. Si no conocemos, es muy difícil que sepamos qué es lo que necesitamos. Ese es el primer gran error que todos estamos haciendo. El siguiente error que es de que pensamos que porque necesita refrigeración es un mejor producto, está fresco. La mayoría de esos, recuerden, vienen liofilizados, que se les quitó completamente el agua. No necesitan por qué tener refrigeración, la mayoría estoy diciendo. Hay muy pocos que sí lo necesitan. Pero aún más, cuando no la necesitan y los abrimos, pensamos que están vivos y los ponemos en el refrigerador. Y no es el mejor lugar para almacenarlos. ¿Por qué? Porque puede entrar la humedad por la condensación del aparato, y al entrar esa humedad vuelven a vivir y ya se pueden echar a perder. El mejor lugar es una alacena oscura y totalmente seca. Piensen en eso de este favor. El otro muy importante, debemos de saber qué es lo que estamos comprando. Todas las cepas de bacterias se componen por 3 nombres en específico. Vamos a poner el ejemplo de los lactobacillus. El lactobacillus, ese primer nombre se le conoce como género. Cuando dice Lactobacillus acidophilus sería la especie. Y después
tiene que venir un tercer identificador que es la cepa, y es muy importante. Por ejemplo, puede decir MN-BM-F01. Es una cepa del género de Lactobacillus de la especie Acidophilus. Por la mayoría de las veces solamente vienen los dos primeros nombres. Y para que yo les dé una idea, en este ejemplo de Lactobacillus hay cientos de cepas. Y hay unas cepas muy particulares que son para afecciones también muy particulares. Y aunque las compremos, puede ser que no estén teniendo el efecto en el mejor de los casos, o puede ser que nos genere una disbiosis, un desbalance con otras cepas que están en nuestro organismo. Entonces es muy importante que sí sepamos qué es lo que compramos. Si no vienen los tres nombres, hablen al fabricante y que él les explique cuál es. Y si no sabe, es un foco rojo, que es un producto que no es un producto de buena calidad, que no tiene ni el soporte para que me digan qué es lo que me están vendiendo. Entonces tengan muchísimo cuidado. El otro punto es que pensamos que mientras más unidades vengan, millones de unidades, es mejor el producto. Y no, las unidades, esa cantidad de producto es en base a un estudio científico que ya lleva muchos años. Entonces tenemos que hacer nuestra tarea de qué es lo que necesitamos. Hay unos que dicen extra fuerte y viene una cantidad impresionante. Es más, he visto productos hasta con 3.5 billones de unidades. Esto es hablar de un porcentaje alto de nuestra microbioma total. Es imposible que una cepa sea tan dominante. Entonces algo anda mal. No es lógico. Vienen en millones. Y esto porque muchas de ellas van a morir al paso con el estómago. Los ácidos del estómago las van a matar. La calidad de la pastilla o de la cápsula también tiene que ver con que lleguen de forma entera. Entonces es muy importante. Después viene el tema de la dosis. La dosis, señores, esto no es un suplemento alimenticio, no es una vitamina, no tiene que ver con edades. A los 3 años ya tenemos de edad, ya tenemos casi muy bien formada a nuestra microbioma, y a los 5 años ya es como la de un adulto. Entonces no tienen que venir dosis para niños o para jóvenes. Debería ser la misma dosis tanto para una persona de 80 como para una persona de 15. No tiene mucho que ver, a menos que sea una cepa muy específica, y por eso hay que hacer nuestra tarea. Hay ciertas cosas que vienen en los frascos, por ejemplo, las letras CFU. CFU significa Colony Forming Units, y es el número de unidades que colonizan a nuestro cuerpo, que viene en millones. Esta es una forma buena de poder ver cuánto tiene, pero hay una mucho mejor. Hay un estudio que se le llama AFU y es Active Fluorescent Units. Y estas son las unidades fluorescentes que tienen más exactitud en lo que viene vivo. Entonces es un producto de mayor calidad si viene dominado con AFU. Entonces eso nos puede decir que tuvo un trabajo más exhaustivo en ver cómo reacciona con el cuerpo. Finalmente, sabemos que los antibióticos son los enemigos número 1 de nuestra microbioma. Ya hay una tendencia a que si tenemos que tomar antibióticos por alguna razón, los tomemos junto con probióticos, y van a minimizar mucho sus efectos. Entonces, pero esto lo tienen que ver con su doctor, con su nutriólogo, ver qué estrategia es la que les da. Hay unos nuevos probióticos de tercera generación que ya son súper específicos. Por ejemplo, hay una bacteria en la boca que ya se dedujo que está muy ligada a que genere cáncer de colon. Imagínense, una bacteria en la boca nos puede generar o puede aumentar la posibilidad de que tengamos cáncer de colon. Y una empresa nueva hizo una molécula que inactiva
a esa bacteria para que salga de la boca y pase la barrera y no llegue a hacer ese daño. Entonces estos son ya probióticos de tercera generación que hoy se están haciendo con gran éxito y en muy poco tiempo ya van a llegar a nosotros. Hay otros elementos que tienen que fijarse mucho, como la fecha de caducidad. Es muy importante, hay una fecha de caducidad en las cepas. Que vengan más cepas, que vengan muchas cepas. Tenemos que ver si vale la pena o no, porque podemos leer bien la etiqueta y una sola cepa puede tener el 90% de importancia. Entonces, pues no vale la pena poner en un 10% 10 cepas. No van a hacer ni el trabajo y se está haciendo como mercadotecnia, que es un producto muy completo. Tengan mucho cuidado de no caer en esas trampas. Y esa es la información que les quiero dar de los famosos probióticos, prebióticos y simbióticos. Y finalmente comentarles que mientras más variada es nuestra dieta y más tipos de fibra comamos, pues ya estamos haciendo un gran trabajo de probióticos completamente naturales y que van a hacer que nuestra microbioma sea muy saludable y también muy variada. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Hasta el próximo capítulo.